Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Muy bien. Gracias, maestra Génesis, maestra Rocío, gracias. Ya pasamos nuestros 15 minutitos de arranque. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Mm, déjenme, denme un momento, ¿eh? Lo que pasa es que hemos tenido aquí pero ahora sí que... Maestro, no se escucha. ¿No me escuchan? A ver, ¿ahí me escuchan o no me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Ya? Sí, perdón. Lo que pasa, les digo, es porque hace ratito se estuvo yendo aquí en mi colonia como dos o tres veces la luz. Entonces espero que nos aguanten lo que es de la sesión. Es muy normal aquí en mi colonia, pero pues espero que nos soporte. Igual y si por algo se cortara, pues ya saben que fue, que nos quedamos sin luz. Igual y voy a tratar de conectarme, pero sí quería avisarles. Denme nada más un segundo. Muy bien. Les decía, el día de hoy vamos a tener una sesión donde vamos a platicar de la Ley General de Educación. Este documento, a pesar que es un documento pues ya muy repetitivo o muy recurrente, yo creo que sería la palabra, no repetitivo, pero sí recurrente en los procesos. Eh, es un documento normativo. Regularmente a nosotros, a los profesores, se nos complica mucho el área de la normatividad. Siempre lo he visto así y tanto de manera personal también como con los compañeros maestros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con normativa, todo lo que tiene que ver con la parte legal o filosófica, como que sí la vimos porque la tuvimos que ver en alguna parte de nuestra formación, sí lo tuvimos que tocar, pero como que nos cuesta como asimilar cómo la ley se puede aplicar, cómo la ley se puede aplicar, gracias, denme un segundo, ¿eh? Perdón. Y les decía, pues nos cuesta mucho como aplicar la parte normativa a nuestra práctica, porque nuestra práctica es más como del ejercicio diario, más de la interacción con la persona, más de el sentir de nuestro alumno, el actuar del padre de familia, y como que la parte normativa, aunque la conocemos, como que a veces no hace totalmente match con lo que nosotros hacemos en la práctica, y por eso es que al profe le cuesta mucho apegarse a lo que la normativa establece. Dentro ya también de mi experiencia, les puedo compartir que la Ley General de Educación, pues es uno de los temas recurrentes de los procesos, pero también puedo decirlo, es uno de los temas donde regularmente mayor porcentaje hay de problemas o de contestar de forma incorrecta. ¿Por qué? Por toda esta dinámica que les decía, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a resolver de forma práctica, operativa. Si hay algún problema, lo hacemos como, ahora sí que como mejor nos salga o como mejor nos dé nuestro entendimiento. No siempre nos apegamos a lo que establece la ley. La ley por sí misma la sentimos un poco aislada, un poco dura, rígida, porque al final pues un reglamento establece sí, esos parámetros de rigidez. Y les digo, nuestro actuar como es un actuar con seres humanos, pues cuesta esa parte de adaptación. Pero sí es muy importante analizarla. Vamos a ver ahorita algunos puntos importantes de la Ley General de Educación. Les digo, sí, ya los que van
por más de un examen que ya han tenido experiencia, no me dejarán mentir, la Ley General de Educación está ahí, está presente, está latente dentro de las preguntas en la nueva incorporación de los documentos, pues siempre cambian algunos sobre algunos rasgos del perfil docente, nos cambian a veces una lectura, por ejemplo, que habla de inclusión, o nos cambian a lo mejor alguna lectura que habla de equidad, o nos introducen una de cómo trabajar escuela con comunidad, pero saben lo que nunca cambia, la parte legislativa, porque las leyes siguen estando ahí, ¿no? Y si bien las leyes tienen ciertas adecuaciones, ciertas modificaciones, que se han dado en el diario oficial de la Federación y que modifican la ley general o la ley o el artículo tercero constitucional, si bien existen estas modificaciones, en su esencia sigue siendo la misma, la Ley General de Educación. La Ley General de Educación es un documento normativo de donde se desprenden varios otros documentos muy importantes, ¿no? Todo lo que establece el plan de estudios surge o toma sustento en la Ley General de Educación, todo lo que se establece en los programas y en los contenidos, en los PDA que se desarrollan en las escuelas de educación básica, media superior y superior, están sustentadas en la Ley General de Educación. El actuar de las figuras educativas que intervenimos en el proceso educativo, llámese profesor, directivo, supervisión, llámese, ¿por qué no?, padre de familia, alumno, todos estamos con derechos y obligaciones que se alojan dentro de la Ley General de Educación. Entonces, responsabilidades del gobierno, de las diferentes instancias, todas están ahí. Todo se establece dentro de la Ley General de Educación y les digo, es como el documento normativo madre porque de ahí se desprenden muchos otros, ¿no? Como la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes, como leyes estatales ya de educación, como algunos otros documentos pues que tienen como principal origen la Ley General de Educación, pero que por la parte de la armonización y dosificación, pues ya se adecuan a uno en específico, ¿no? Bueno, entonces, ya con este preámbulo, les decía pues que es la Ley General de Educación es en la parte normativa es clave, es fundamental porque en ellas se establecen las bases, los principios y los lineamientos de todo el funcionamiento del sistema educativo nacional. Y por hablar del sistema educativo nacional, no nos limitamos a lo que sucede en las primarias, no nos limitamos a los preescolares, nos hablamos de todo lo que conviene en escuelas públicas y privadas, de los dos subsistemas y de todos los niveles, básica, media superior y superior, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo principal de esta ley? Garantizar que exista una educación con varios rasgos, que ya desde aquí vamos tocando rasgos muy importantes de lo que debemos de analizar y dentro de lo que no tenemos que olvidar, cómo es una educación inclusiva, cómo lo es una educación equitativa, una educación de calidad, con perspectiva de derechos humanos y alineándose de forma integral al desarrollo integral de nuestros estudiantes. Fíjense, hablar de perspectiva de derechos humanos, pues es hablar que la ley en realidad está tan bien estructurada que lo que busca es que no se transgreda el derecho de otra persona, no trastoquemos derechos humanos indispensables. El derecho a la educación es uno, ¿no? Pero nosotros como educadores no solamente hablamos del derecho a la educación, si bien es el que garantizamos, también por estar con nuestros niños, pues garantizamos su derecho a la seguridad, garantizamos su derecho al buen cuidado, garantizamos su derecho a su identidad cuando no publicamos sus fotos o sus imágenes. Entonces, hay muchos derechos humanos que giran en torno al derecho de la educación o a lo que se desarrolla en un ámbito educativo. Hace algunos años creíamos que con el simple hecho de que el niño accediera a la escuela ya se le estaba garantizando su derecho y se estaba cumpliendo con la Ley General de Educación. Ahora la Ley General de Educación ha ampliado su panorama y su perspectiva, ya no nada más se concentra en el derecho a la educación, sino hay otros derechos humanos vitales que se relacionan con el quehacer educativo. Ya les puedo decir, pues hablándose ya de otros términos que pudieran ahí configurarse ya incluso actualmente como delitos. Por eso es que la función, la profesión pues se ha convertido en una profesión complicada. Complicada me refiero a que debemos de tener mucho cuidado de las maneras en las que abordamos a nuestros pequeños o a nuestros adolescentes,
y la manera en que intervenimos con ellos en el diario, pues. La Ley General de Educación es un marco legal recomendado por la unidad del sistema y que debe de ser conocimiento de todos los docentes. Acuérdense que nuestra función, y tanto es así, tanta importancia le dan en el examen y en los procesos de admisión y de reconocimiento, porque es claro que existe un desconocimiento por la planta docente, ¿no? De lo que establece la ley. Y al final, el desconocer la ley no nos exime de la responsabilidad. Por eso es que en los exámenes de admisión evalúan mucho esta parte legal. O sea, el profe que ingresa al sistema tiene que saber las bases mínimas de la Ley General de Educación y de otros documentos, pero ahorita que estamos hablando de la ley, pues de la ley, porque no puede ingresar al sistema a trabajar bajo el desconocimiento o bajo el yo no sabía o bajo el a mí nadie me informó. O sea, eso no nos exime de la responsabilidad. Si sucede algo, si hay una situación, una incidencia, no nos funciona que el profe nos diga, es que a mí nadie me avisó, yo no conocía la ley, yo desconocía que así se hacía el protocolo. No, al final el desconocimiento no nos exime de la responsabilidad que conlleva y al estar trabajando con niños, con jóvenes, con adolescentes, pues la responsabilidad es mucha, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos muy en claro los principios filosóficos, éticos y legales que norman la función docente y cómo si a través de la normativa, de los artículos, de las leyes, podemos ser garantes de sus derechos a la educación y de los demás derechos, ¿no? Ya les decía, no nada más del de la educación, si bien conocemos más el de educación, pero hay otros derechos. Dentro de su título primero del derecho a la educación, pues en este título abarca el derecho a la educación y de aquí se dividen en tres principales capítulos. Capítulos que hablan de disposiciones generales. ¿Qué son disposiciones generales? Pues hagan de cuenta que nos platican la sinopsis de los asuntos generales, como de los compromisos cuando tenemos una reunión. Así, ¿verdad? Esas son las disposiciones generales. ¿De qué manera se va a aplicar de forma generalizada? Y eso es muy importante conocerlo en una ley, porque una disposición general se vuelve dentro de los artículos conforme va leyendo la ley, la disposición general se vuelve más específica. Pero hagan de cuenta que la disposición general es como platicarte de qué se va a tratar toda la película de forma, pues, general. Pero si hay una disposición general, seguro tiene un trasfondo específico más adelante o dentro de la misma ley, ¿no? Entonces, el ejercicio también, hay un capítulo que habla sobre el ejercicio del derecho a la educación. Ejercicio se refiere a hacer uso del derecho a la educación. Anteriormente teníamos la concepción de que, como les decía, con que el niño esté yendo a la escuela ya está, ya le estoy yo, profe, dando garantía de su derecho a la educación. Ya las nuevas interpretaciones y los estudios actuales nos han invitado a reflexionar en torno a que ese niño no está siendo garante de su derecho a la educación, está ahí, ahora sí que en calidad de oyente nada más, pero no se le está garantizando su derecho a la educación porque tiene una limitante y tú no le estás dando una adecuación, un ajuste razonable. Ese niño no, porque falta 4 días de 5 de la semana y tú no haces nada para un apoyo interinstitucional. Entonces, ejercicio del derecho a la educación dista mucho de solamente ir a la escuela. Hacer uso del ejercicio del derecho a la educación es hacer accesible el derecho a una educación equitativa, inclusiva, formada en valores, que pues eso ya lleva más, ¿no? Entonces garantizar esa equidad, esa excelencia educativa va más allá de meramente el mero cumplimiento, de estar meramente inscritos, ¿verdad? Antes decíamos ya con que el niño esté inscrito, los papás todavía, a mí me toca de repente atender a algunos papás en las escuelas de educación básica aquí en San Luis, porque ya de repente los directores, pues cuando no pueden con el caso, pues ya terminan conmigo, ¿verdad? En la supervisión, pero nos toca todavía encontrar muchos padres de familia que dicen, pues es que ya con que lo inscriba, ¿qué importa si viene o no viene? ¿Qué importa si entiende o no entiende la escuela? Ya con que esté inscrito. Y algunos otros, pareciera sorprendente, pero tenemos un porcentaje, como en todos los lugares, ¿no? Pero aquí en San Luis tenemos un porcentaje muy alto de personas que no han sido inscritas a la educación, que no, que el papá o mamá por alguna situación, por temas de trabajo, por temas de organización familiar, pues no se le ha dado garantía de ese derecho a la educación, ¿no? Y que ya nos llegan niños de 15, 16 años y que no han pisado las escuelas, ¿no? Entonces, vamos a ver
Ahorita algunos puntos ya más específicos, ¿no? Dentro de las disposiciones generales, pues es muy importante que analicemos que el artículo primero, denme un segundo, ¿eh? El artículo primero establece que la ley garantiza el derecho a la educación conforme a la Constitución y los tratados internacionales. Define la educación como un servicio público baja la rectoría del Estado, involucrando a la Federación, Estado, Ciudad de México y municipios. Entonces, en el artículo primero, dentro de las disposiciones generales, se garantiza el derecho a la educación conforme está en la Constitución y un derecho a la educación, no nada más un derecho a la educación mexicano, sino un derecho interinstitucional, ¿verdad? Internacional, donde varios convenios, varias incorporaciones en su momento, pues han establecido este derecho, ¿no? Y define a la educación como un servicio público que está bajo la rectoría del Estado. Ya desde la disposición y desde el artículo primero, la Ley General de Educación es muy específica, dice, le corresponde al Estado. Por eso es que cuando hacemos alguna solicitud a la federación, nos dicen, no, pues ahí aviéntese la que la arregle Sonora, que lo arregle Baja California, que lo arregle Chiapas, que lo arregle Jalisco, porque pues al final la rectoría, y hablar por rectoría es como quien hace toda la función de rector, de funcionamiento, de operatividad, pues es el Estado, ¿no? Claro, involucrando a la federación, pero es chamba del Estado. Incluso los que somos federales, yo por ejemplo que sostento una plaza federal, pues seguimos teniendo algunas premisas por parte del Estado, ¿no? El Estado es el que me tiene que, al final, tengo como una doble funcionalidad o doble, pues, jefe de alguna manera o instancia a la que me emito, ¿no? De nivel local a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, pero a la Federación, a la Secretaría de Educación Pública. El artículo segundo, el Estado, perdón, prioriza el interés superior de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo este principio constitucional. Aquí en el artículo segundo, chicos, ya establece un término muy importante que no nada más lo vamos a ver en esta diapositiva, sino que las vamos a ver en otros temas, que es el interés superior de nuestros NNA, el interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes. Todos los protocolos, toda la parte normativa está tan bien armonizada que siempre lo que va a buscar es el interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes. Vámonos entendiendo así. El interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes es como cuando se está hundiendo el barco y decimos mujeres y niños primero, ¿no? Esa frase que se dice regularmente en las películas, hagan de cuenta que se hace permeable en cualquier situación hipotética en donde haya un niño involucrado. Y digo cualquier tipo de situación, porque si bien nosotros podemos hablar de situaciones educativas, eh, también pudiéramos ver situaciones familiares, por ejemplo, cuando hay una disputa entre papá y mamá sobre quién se queda con la patria potestad o la custodia del niño o niña, ¿qué es lo que hacen? Evalúan cuál es el interés superior de la niñez, o sea, con quién va a estar mejor, con mamá o papá, quién tiene mayor estabilidad, quién puede aportar ahí, ese. Y no es porque gana mamá o gana papá, gana el interés superior del niño, que a quién le damos prioridad. Y en los casos educativos se da igual, ¿no? Por eso es que existe tanta situación actual en donde con una presunta llamada de atención, con que algún niño, con que algún joven o adolescente se sienta de alguna manera acosado, señalado, víctima de hecho trata de alguna disputa, de algún bullying, de alguna ofensa, se prioriza su interés, o sea, se da prioridad sobre lo que a lo mejor en realidad sucedió, ¿no? Y priorizar el interés superior es tomar la decisión, el Estado o quien esté en torno a la toma de decisiones, pues tiene que tomar una decisión priorizando ese interés. Pues yo, por ejemplo, si hay una situación en donde, no, Dios no lo quiera, ¿no? Pero que un profe de mi zona escolar está pegándole coscorrones a un niño. Entonces, pues todos dijeran, bueno, profe, échale la mano al profe, está pasando por un mal momento, demás.
pero mi obligación, así como la obligación del director y como la obligación de todos los que estamos dentro del sistema educativo, es priorizar el interés superior, ¿no? Es darle la prioridad al resguardo, al cuidado. Por eso es que si nuestros niños presentan alguna situación de riesgo que pudiera ser latentemente un problema para ellos de cualquier tipo físico, emocional, fisiológico, tenemos que priorizar su interés, ¿no? Entonces, pues de esa manera se hace latente este interés superior de la niñez. Tenemos, se les debe de quedar muy bien claro el interés superior de la niñez, porque bajo ese precepto, bajo esa premisa, ustedes deben de contestar el día de su examen, ¿verdad? Tenemos que contestar todo lo que priorice su interés, priorice, resguarde, cuide y proteja a nuestros niños. Siempre va a ser una opción viable, adecuada, correcta. No va a ser la opción, por ejemplo, en protocolos de que cuando empieza a temblar, que salga la maestra primero, ¿verdad? Por eso se está en contra del protocolo, porque no estamos priorizando. ¿Qué es lo primero? Resguardamos, cuidamos que los niños estén bien y luego ya vemos que todo lo demás que está sucediendo, pero priorizamos a nuestros niños, ¿no? Dentro del artículo tercero, el Estado fomentará la participación activa de todos los actores, de los alumnos, de los madres y padres de familia, de nuestros maestros, así como cualquier otro actor involucrado en el sistema educativo nacional, para que estos beneficios se extiendan a todos los sectores y a todas las regiones a fin de contribuir a un desarrollo económico, social y cultural. Entonces, el artículo tercero nos habla de un tema de cobertura. Nos dice que todos debemos de sumar desde nuestra trinchera o nuestro granito de arena para que el sistema educativo nacional sea un sistema educativo fuerte, un sistema de cobertura que alcance a llegar a todos y que todos los sectores, hasta la parte de la sierra del estado de Sonora, hasta la isla de Cedros que abarca Baja California, que en todos esos sectores que se pudieran considerar como sectores vulnerables o regiones del país alejadas, pues llegue el servicio a la educación. Dentro del segundo capítulo, que ya habla sobre el ejercicio del derecho a la educación, toda persona tiene derecho a la educación para su desarrollo personal y profesional, contribuyendo al bienestar y transformación de la sociedad. La educación es clave para adquirir conocimientos y formación integral y promover una sociedad equitativa y solidaria. El Estado debe garantizar igualdad de oportunidades de aprendizaje y acceso sin discriminación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. Toda la persona, ¿no? Todas, ahí fíjense, en el artículo 5 establece que todas las personas tienen derecho a la educación. Pregunto yo, ¿el artículo 5 dice todos los mexicanos tienen derecho a la educación? No, ¿verdad? No dice que todos los mexicanos. Tampoco dice todos los que traigan antecedente académico. Les digo, en mi práctica me toca de repente escuchar muchas situaciones. Los directores luego me turnan los casos que no pueden atender o que no conocen o que no les da, en el sentido de no tener las herramientas para poder atender al padre de familia. Y me dicen, profe, es que no lo puedo recibir porque pues el niño viene a quinto, pero no trae boleta de cuarto. No, porque pues hay un procedimiento, el niño se tiene que recibir porque tenemos que ser garantes del derecho a la educación, porque esa persona tiene un derecho a la educación. No dice, la persona que tenga su expediente completo tiene derecho a la educación, ¿verdad? Ahí es, la ley nos abre mucho el panorama, ¿no? Y hay muchos recursos, o sea, yo tengo alumnos inscritos ahorita, por ejemplo, muchos pudiéramos pensar que una de las limitantes para que un niño no estudie es que no se le ha dado registro, que no tiene acta de nacimiento. Actualmente podemos incorporar al sistema educativo nacional niños que no tienen acta de nacimiento, claro, con un procedimiento, ¿verdad? Hacemos un carta compromiso con el padre de familia, donde se pacta que tiene cierta cantidad de meses a partir de su inscripción para que vaya a un registro civil y registre al niño, ¿no? Le dé nombre y apellido porque es su derecho, también un derecho a identidad, llamarse de alguna manera, tener unos apellidos, entonces, pero el niño queda registrado y se atiende desde el día uno que llega a la escuela, porque el garante del derecho se da de manera inmediata. Me toca también recibir casos donde encontramos a niños, por ejemplo, que vienen de otras entidades federativas. Me vine de Oaxaca porque vine a trabajar aquí a Sonora, a San Luis, pero pues dejamos todos los papeles allá. Tenemos que aceptar a los niños con un condicionante de documentos. Está bien, pero el encargo tiene 2 semanas para entregarme estos documentos del niño, ¿no? Hay que sacar una doble acta, eh,
Situaciones en donde hasta nosotros mismos, nosotros me refiero cuando yo era director, nos tocaba ahí andar investigando en Oaxaca cómo se descargaban las constancias y se pedía el CUR del niño. Actualmente hay una plataforma, hay una página a nivel federal donde están registrados todos nuestros niños y podemos como que darle seguimiento, encontrar en qué escuela iba, descargar a veces hasta su antecedente académico del grado anterior y ya con eso, ¿no? Aquí en Sonora recibimos a todos nuestros niños que tengan la necesidad de ser eh, atendidos en el ámbito educativo, ¿no? Nos tocaba mucho también ahora con los procesos migratorios que nos llegaban personas de Haití, que no eran nacidos en México. Ese también es otro de los tabús. Creemos que solamente los mexicanos tienen derecho a recibir educación en México. Y la realidad es que todas las personas que estén dentro del territorio mexicano tienen derecho a recibir el servicio educativo, no los que estén nacionalizados. Tenemos personas que viven en México, pero que son nacidos en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros que somos frontera. Y ellos, por vivir en México y por decidir estudiar en México, tienen el acceso con su acta estadounidense, ¿no? O con su acta de otro país. Entonces, es complicado. Creamos tabús, creamos barreras, candados, ¿no? Yo le comento a mis compañeros directivos, nosotros mismos somos los que esa parte que habla de la intangibilidad de la dignidad humana la volvemos bien dura. O sea, en vez de acercar el servicio educativo, lo alejamos. Nosotros mismos somos los que empezamos a crear procesos administrativos se vuelven enrollosos, que se vuelven complicados y que el padre de familia. Aquel, imagínense, un padre de familia analfabeta, vamos a poner una situación, no sabe leer ni escribir, lleva a su hijo de 15 años que lo quiere escribir a la escuela y nosotros le damos unas 2 hojas de requisitos que tiene que cumplir, ¿no? Y ni le explicamos nada, ni le decimos dónde puede sacar los documentos, ni nada, pues agarra a su hijo y no vuelve nunca, ¿no? Porque si él es analfabeta y ya se está dando la oportunidad de llevar a su hijo a los estudios y nosotros no le damos las herramientas suficientes, pues claro que se va a bloquear ahí, ¿no? El servicio, la atención. El artículo 6 nos establece que todas las personas habitantes del país deben cursar, es un deber, ¿ok? Por eso es que luego se vuelve algunos, recibimos, por ejemplo, en primaria muchos niños que no tienen preescolar. Y es un deber el que cursen el preescolar, más no es obligatorio. Los actuales establecimientos o lineamientos de control escolar, pues, ¿qué es lo que nos dicen en básica? Tiene que estar cursando tercero de preescolar o tener 6 años cumplidos a la fecha de, y nos dan una fecha de corte, ¿no? Entonces, a veces el niño ya tiene los 6 años cumplidos a esa fecha y ya no requiere cursar el preescolar. Lo mejor sería que sí va porque está ahí, tiene un deber. Y el deber, ¿quién lo garantiza? El tutor, ¿verdad? El que guarda la custodia o el que guarda la patria potestad del menor, porque el menor pues no puede decidir ir al preescolar, pero es un deber del papá, de la mamá, del tutor. Pero cuando no se cumple el deber, pues es por eso que pues nos llegan niños sin esos servicios o sin haber cursado esos niveles, ¿no? Pero todas las personas que habitan en el país, ahí sí no hay decisión de que yo aquí ando bien a gusto y decidí no ir a la escuela jamás nunca, ¿no? No. Todas las personas habitantes del país tienen el deber, por eso es muy importante que se haga la premisa, que se haga la invitación, que se le precise al padre de familia que es su deber y es su compromiso que los niños asistan a la educación preescolar, primaria y secundaria y media superior. A veces, como habla de un deber, lo dejamos o se crea en una opción, ¿no? Y la verdad es que también me ha tocado escuelas en donde son súper extremistas, ¿no? O sea, el niño ya faltó una vez y ya le mandan acá un megacitatorio de porque están negando el derecho a la educación y demás, ¿no? O sea, no, habla sobre el no cursar. Y sabemos que incluso el cursar pues implica ausencias, implica faltas, pero el niño está inscrito, con eso ya se comprueba. ¿Qué es lo que hace DIF, por ejemplo, cuando se presenta una situación de omisión de cuidados? Verifica que el niño esté inscrito. Y cuando la situación no es muy complicada, se queda en una recomendación, ¿no? DIF le dice a la mamá o al papá, que para que se siga quedando con su hijo o con su hija, para que permanezca siendo él el que guarda la patria potestad o la custodia, necesita inscribirlo a una escuela, ¿no? Y por eso es que muchos padres de familia luego llegan a las escuelas bien asustados porque dijeron, es que ya me dijo DIF que si no lo inscribo a una escuela y no le llevo una constancia o una boleta de que ya está inscrito,
me lo pueden quitar, ¿no? O me lo van a quitar. Entonces, es obligación de todos los mexicanos y mexicanas hacer que sus hijos reciban una educación, que nuestros hijos o pupilos asistan a las escuelas, que reciban una educación obligatoria en los términos que establece la ley. O sea, no, esto no está fuera de, es en esos, en los mínimos, porque los términos que establece la ley son los básicos, los más sencillos, ¿no? Así como también, fíjense, es obligación del mexicano, de la mexicana, de quien guarda la patria y custodia, participar en el proceso educativo. O sea, no es como el meme de aventar al hijo por aquel lado del cerco, ¿verdad? Estamos obligados a participar en el proceso educativo. Yo, este, bueno, ya ando como muy yo, ¿no? Pero creo que esto nos puede situar a una situación real que al final, ya saben, el día de su examen no vamos a ver algo teórico, no les va a decir, ¿qué dice el artículo sexto? No, ¿verdad? Pero nos va a plantear una situación hipotética como las experiencias que les estoy compartiendo. Me tocó hace unos años trabajar en la zona Valle de San Luis Río Colorado, que es una zona que se compone de varias escuelas que son escuelas multigrado. Una escuela multigrado atiende varios grados, ¿no? Es muy chiquita, en zonas alejadas donde la población es muy pequeña. Un mismo profe atiende a veces primero, segundo, un mismo profe a veces atiende primero, segundo y tercero y otro atiende cuarto, quinto y sexto. Y tenemos escuelas unitarias donde un profe atiende los poquitos de primero, los poquitos de segundo, los poquitos de tercero y así hasta sexto, ¿no? Forma un grupo de 20 niños, por ejemplo, pero tiene que dos de primero, que tres de segundo, que cuatro de tercero y así. Bueno, trabajé en una zona con esas condiciones y teníamos una situación en uno de los ejidos donde regularmente los padres de familia no asistían a las reuniones. Tenía yo ahí, era una escuela, es una escuela todavía bidocente, o sea, tenía dos docentes ahí. Y una de ellas, la maestra, perdón, la maestra que estaba encargada de la dirección y que tenía grupo, me decía que tenía un muy bajo porcentaje de asistencia de los padres de familia para las entregas de boletos y que pues había muchas situaciones de la escuela que no se podían atender porque los padres de familia como que no estaban involucrados. Ya que nos dimos a la tarea de investigar un poco qué es lo que pasaba, porque pues les digo, una es comunidad pequeña, una escuela pequeña, nos dimos cuenta que regularmente el horario en el que se realizaban las reuniones, la mayoría de los padres de familia trabajaban y eso pues lograba o generaba un gran porcentaje de ausentismo. O sea, mientras los niños estaban en la escuela, los padres salían a la fábrica más cercana o al empaque más cercano a trabajar. Entonces, decíamos, ¿cómo vamos a ser garantes de este derecho? ¿Cómo los vamos a hacer participar en un proceso educativo cuando también tienen una obligación, ¿verdad? Una necesidad latente, porque también no les puedo decir, vengan a la reunión y falten a su día de trabajo y les descuentan su día de trabajo, ¿no? Entonces, una de las estrategias que implementamos, que funcionó de manera temporal, fue girar oficios. La mayoría de los padres de familia trabajaban en el mismo empaque. Entonces se giró un oficio a los titulares del empaque, yo como figura educativa, diciendo pues que los padres de familia de los siguientes niños, ahí se agregó una base de datos de los niños con padres de familia vinculados, se les requería cierta hora en la escuela para hacer una reunión. Y dentro de la Ley General de Educación se establece que todos tenemos derecho a asistir a cuando somos convocados por nuestras escuelas, por nuestros hijos. Hay muchos trabajos, fíjense, que nos dan 100% flexibilidad, ¿no? Que sí tenemos la oportunidad de ir, de estar con nuestros hijos en actividades a veces deportivas, académicas, pero hay otros trabajos que les dicen, pues no, mire tu permiso, o no, vete, pero te voy a descontar. Entonces, todos los trabajos están obligados a atender un citatorio. El padre de familia tiene la obligación y a él no se le puede descontar si no está en contra de la Ley General de Trabajo, de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, giramos un oficio, se les dieron las facilidades, recursos humanos, tuvo que hacer ahí maroma y teatro, ¿no? Porque pues sí nos llevamos a cierto porcentaje de trabajadores. Ya recursos humanos creo que metió horas extra a los otros que no tenían hijos y bueno, ahí no, la empresa siguió funcionando porque al final tiene que seguir funcionando. Pero se atendió el citatorio, los padres fueron a la reunión. Posterior a esto y para también, porque al final, o sea, les dan las facilidades, pero como que, bueno, vete, ¿no? Y ya la empresa pues que ya pierden el bono de puntualidad, que ya no muchas cosas, ¿no? Que pasan en las empresas, en los trabajos.
Después de eso ya entonces se implementó hacer las reuniones extemporáneas, es decir, fuera de horario. Esto era muy complicado, ¿no? Porque citar a padres de familia fuera de horario, pues implica muchas medidas de cuidado, ¿no? Pero como era un ejido muy tranquilo, con condiciones particulares, los profes vivían ahí, tenían buena relación con la mayoría de los padres de familia, entonces se podían realizar las reuniones como a la hora de salida. Como era una escuela donde nada más se atendía en el turno matutino, hagan de cuenta que la jornada de la mayoría de los padres de familia terminaba que a las 3 4 pues a las 5 se citaba la reunión y todo bien, todavía se podía realizar. Entonces, es muy importante buscar y dar las herramientas para que participemos todos los actores educativos dentro del proceso, ¿no? Eh, a veces creemos que los profes no tienen hijos, ¿no? Y a veces nos cuesta como que al padre de familia entender, eh, no sé si sea ya un tema más como personal, pero yo que soy hijo de maestros, pues sí, yo recuerdo que a mis reuniones no iban mis papás, ¿no? O sea, iba como que mi tía o iba como que un familiar. De vez en cuando sí tocaba como que mi papá iba o que mi mamá iba, pero regularmente pues no iban porque ellos estaban atendiendo todo un grupo, ¿no? Y había como que un sentido de pertenencia, de obligación como a su labor. Entonces, sí es muy complicado porque pues también tiene necesidades, ¿no? Así como cualquier otro trabajador, el asistir a estos procesos y desempeñar, estar pendiente del progreso y velar por el bienestar de nuestros alumnos. La educación inicial abarca antes del preescolar, es un derecho de la niñez, todos tienen derecho a una educación inicial. Fíjense lo contradictorio, el Estado debe de garantizarla. Hay estados que no garantizan. Hay estados como el de Sonora que nos juegan un poco el dedo en la boca y nos dicen, es que hay un CENDI en Hermosillo. Ajá. Y ya con eso estoy garantizando la educación inicial. Sí, pero no tienes cobertura, pues. O sea, tu educación inicial está tan monopolizada o tan concentrada que no, en un estado tan grande, pues no tienes la cobertura para. La educación superior es una educación obligatoria según la Constitución y además, pues que se tienen que apoyar todos los procesos de investigación o de difusión cultural que se desarrollan. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, dentro del artículo, muy bien, profe Genero, dentro del artículo 7 nos dice que le corresponde al Estado. Al Estado le corresponde que además de que sea obligatoria la educación, debe de ser universal. Fíjense, aquí ya vamos a ver rasgos que le corresponden. Y estos términos son muy importantes que los conozcan. En la definición, lo tengo que decir, sí, se tienen que aprender la definición y también tengo que decirlo, tienen que ver cómo se aplicaría este rasgo de alguna manera a un caso hipotético. El primer rasgo es que la rectoría del Estado tiene que ser universal. ¿Qué entendemos por universal? Que al ser un derecho humano le corresponde a todas las personas por igual. Entonces, el rasgo universal, su nombre lo dice, es para todo el universo, para todas las personas por igual. Que no, sino para todos los que estén o todos los que estén en o que pudieran generar pues esa cobertura, ¿no? El segundo rasgo, inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras para el aprendizaje y la participación. Debe de ser inclusiva porque hay condiciones estructurales. ¿A qué se refieren unas condiciones estructurales? Cuando existe una barrera para el aprendizaje y la participación. Las condiciones estructurales pueden ser físicas, ¿eh? Por ejemplo, que en una escuela no haya una rampa y haya un niño con un tema motriz. Por ejemplo, eso puede ser una condición estructural física, ¿no? Que la infraestructura de la escuela no cumple con los requerimientos mínimos para que el niño con silla de ruedas pueda andar por todos los salones y atender sus clases, ¿no? Pero esas son las condiciones estructurales físicas. También existen condiciones estructurales pedagógicas, por ejemplo, como cuando viene un contenido muy elevado y el niño tiene un trastorno, tiene un déficit de atención o tiene un problema del aprendizaje y no se hace el ajuste razonable, ahí también estamos manejando un ámbito de discriminación, de exclusión, no se está manejando la inclusividad, ¿no?
Entonces, pública tiene que ser pública al ser impartida y administrada por el Estado. No podemos cobrar. En las escuelas públicas no se puede generar y de aquí pues muchos padres de familia, ¿verdad? Se atienen. Pero no puede ser, eh, al decir que sea pública, no puede ser que yo pueda decir, esta es mi escuela, ¿verdad? O este es mi lugar. No, no, no. Al ser pública tiene que ser impartida y administrada por el Estado. El Estado se vuelve la rectoría, pues se vuelve quienes determinan lo que sucede en las escuelas. Si bien hay administradores, hay directores, siempre es el Estado el que establece la parte pública, ¿no? Déjenme pedir una botella con agua. Ahí está. Tiene que ser gratuita, tiene que ser un servicio público garantizado por el Estado, o sea, no podemos cobrar. eh, Se pueden pedir cuotas voluntarias, se pueden pedir cuotas de cooperación, claro que sí, porque al final cualquier persona que ha estado dentro del ámbito educativo sabemos que los gastos son muchos, ¿no? Las atenciones son demasiadas y que mayormente el Estado no tiene alguna manera de sobrellevar, ¿no? De atender esa parte. Tiene que ser laica, habla de la laicidad al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, ¿no? Las escuelas que son impartidas por el Estado o que la rectoría está dentro del Estado tienen que ser laicas. Por eso es que existen escuelas privadas que sí tienen una doctrina, pero es porque su rectoría viaja o está sustentada en el subsistema privado, ¿verdad? O sea, el padre elige ir a una escuela con esa doctrina, pero todas las demandas que son públicas, ninguna puede promover ninguna doctrina religiosa. El profe tiene que ser muy cuidadoso sobre su doctrina religiosa, sobre sus creencias, porque no puede hacer proselitismo, o sea, no puede eh, ampliarla o dar a conocer qué es lo que él piensa. Tampoco puede limitar o transgredir, por ejemplo, si algún niño decide no saludar a la bandera, si algún niño no atiende a alguna situación, pues eso también se ve ahí. Gracias. Luego, en el capítulo tercero de la equidad y la excelencia educativa, hablamos del artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia, y las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno al derecho con equidad y excelencia. No, en el capítulo tercero se habla sobre eso, sobre la equidad y la excelencia educativa, entendiendo estos dos términos como términos en los que no están, en los que el derecho a la educación, repito, no es nada más que tengan acceso a la escuela, sino que se dé en términos iguales, aquel que no puede y aquel que sí tiene, que tengan equidad, que tengan una misma oportunidad y que el servicio que se les brinde no sea un servicio así como de segunda, ¿no? O que sea un servicio que deje que desear. Por eso es que muchos padres de familia dicen, no, pues es que yo necesito que el profe le eche más ganas a sus clases porque siento que mis hijos no están aprendiendo, siento que no se les está echando todo lo que deberían, ¿no? Eso habla sobre la excelencia educativa. Ya en el título segundo habla sobre la Ley General de Educación, habla sobre el término de la nueva escuela mexicana. Ya este capítulo o este título habla de varias cosas, ¿no? Tiene con varios contenidos donde vemos objetivos, fines y criterios. Estas tres cosas son cosas muy importantes que nos van a preguntar el día de nuestro examen. Los objetivos de la nueva escuela mexicana, los fines educativos de la nueva escuela mexicana y los criterios de la nueva escuela mexicana. Los tres se encuentran en la Ley General de Educación. Se reformó todo el título segundo con la implementación de la nueva escuela mexicana. Y bueno, vamos a verlo aquí, ¿no? En su artículo 11, aquí nos dice el objetivo de la nueva escuela mexicana. El Estado busca la equidad y la excelencia y la mejora de la educación a través de la nueva escuela mexicana centrada en el aprendizaje. Busca, ese es el objetivo, fíjense, para que así literal, porque sí creo que va a venir una pregunta donde venga, identifica cuál es el objetivo de la nueva escuela mexicana. Busca el desarrollo humano integral, reorientar el sistema educativo y promover la corresponsabilidad y la transformación social de la escuela y la comunidad. Son tres aspectos: desarrollo humano integral,
reorientar el sistema educativo y promover la corresponsabilidad social. Ojo, porque les pueden preguntar sobre el objetivo, pero nada más les pueden hablar de la corresponsabilidad y la transformación social, pues esa es la correcta, aunque no manejen estos dos. O puede ser que la correcta sí maneje los tres términos, o puede ser que la correcta maneje dos y las demás hablen de otra cosa. Estos reactivos se vuelven difíciles porque les digo, dentro del objetivo nos meten un fin o nos meten un criterio. Entonces, como todos son de la nueva escuela mexicana, pues es donde nos cuesta diferenciar entre un objetivo, un fin y un criterio. Entonces, vemos las opciones y decimos, pues eso sí es de la nueva escuela mexicana, sí, pero te está preguntando el objetivo y tú quieres contestar con un criterio. Por eso es importante que logren diferenciar entre ellos, ¿no? Esto va a ser importantísimo al momento de contestar su examen. Eh, Otra vez, desarrollo humano integral sigue siendo palabra clave. En el artículo 12 lo vuelve reiterativo. Vean, está aquí en el artículo 11 donde dice desarrollo humano integral, y está acá también desarrollo humano integral. Entonces, reorientar el sistema y promover la corresponsabilidad. Son tres aspectos que engloban al objetivo, ¿no? Se promoverá una educación que fomente identidad y respeto intercultural, responsabilidad ciudadana basada en valores, participación activa, respeto y cuidado del medio ambiente con un enfoque de sostenibilidad, ¿no? Y bueno, ay, déjenme. Se quedó. Ahora vamos a ver los fines. ¿Cuáles son los fines de la educación? Uno de los fines es contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos a través de la mejora continua del sistema educativo. Por eso les decía que a veces nos ponen un fin, pero la pregunta nos está diciendo cuál es el objetivo. O nos piden o nos introducen en las opciones el objetivo, pero la pregunta me está pidiendo un fin. Por eso es importante diferenciar. Fines es esto, contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, promover el respeto a la dignidad humana y a la convivencia social a través de la formación humanista. ¿Qué es una formación humanista? Una formación basada en los valores, promover igualdad y respeto de los derechos humanos de todas las personas. Un fin de la educación de la nueva escuela mexicana es fomentar el amor a la patria, el aprecio a las culturas y el conocimiento de la historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales. Entonces, ahí estamos viendo otro fin. Yo siempre utilizo ahí una estrategia que les voy a compartir. Ahí está. Eh, los englobo en palabras clave, ¿no? O en momentos importantes. Por ejemplo, el primer fin, desarrollo integral. Contribuye a un desarrollo integral fundamental del educando, ¿no? El segundo habla sobre el respeto irrestricto de la dignidad humana. Habla de la formación humanista, son dos cosas, ¿no? Dignidad humana y formación humanista, una formación en valores. El tercero, igualdad y respeto. El cuarto, amor por la patria, todo lo que tenga que ver con valores cívicos o símbolos patrios. Y el quinto, valor de la paz, del respeto y de la tolerancia. El quinto para mí siempre es el que habla sobre la democracia, porque habla sobre el diálogo, sobre la resolución pacífica de conflictos. Ahí está en el quinto fin. En el sexto, promovemos solidaridad, independencia y justicia para fortalecer derechos y obligaciones de las personas. El sexto habla sobre derechos y obligaciones de las personas. El séptimo, promovemos la comprensión, el aprecio y el conocimiento a la pluralidad étnica, o sea, todo lo que tenga que ver con plurilingüística o multilingüística está ahí. Intercultural está también ahí dentro de ese. Fomentar, el octavo, fomentar el respeto a la naturaleza. El octavo habla sobre la naturaleza, sobre la sostenibilidad de recursos, sobre la conservación, el cambio climático, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente está ahí en el octavo. Fomentar en el noveno la honestidad, el civismo y los valores para transformar la vida pública. Otra vez en el noveno habla sobre el civismo y la honestidad, valores. El noveno es considerado también el fin de los valores. Y el último, todo lo que contribuye al bienestar y desarrollo del país. Es como el décimo es el que engloba todo aquello, todo lo que no te dije en los demás fines de forma específica, pues todo está ahí. Luego pasamos ahora a los criterios de la educación.
Impartirá al Estado y entidades autorizadas se basan en el progreso científico, específicamente contra los grupos vulnerables, ¿no? Se requieren algunas políticas para garantizar la igualdad. Todo lo que sea un grupo vulnerable es un grupo que especialmente debemos de prestar la atención. ¿Cuál es un grupo vulnerable? Los que son la minoría, ¿verdad? Los que no tienen el acceso como todos. Estos son los criterios. Deberá de ser democrática, deberá de ser nacional, deberá de ser humanista, debe de promover el respeto a la sociedad, debe de involucrar conceptos y principios de ciencias ambientales, debe de ser equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. Son varios los criterios de la educación. Por eso, y se parecen, ¿no? Bueno, se parecen, me refiero a que todos surgen de la nueva escuela mexicana, entonces todos tienen tintes muy parecidos, pero sí una tarea que les dejo es que me ayuden a identificar, que se ayuden a identificar y a diferenciar entre un criterio, un fin y un objetivo. Son cosas diferentes dentro de la nueva escuela mexicana. Ya, miren, aquí di un salto, ¿eh? Porque no vamos a ver toda la ley, sería alargarnos o llevarnos fácil unas 2 sesiones, ¿no? Si vemos toda la ley paso por paso. ¿Qué estoy poniendo? Lo más relevante, lo que mi experiencia me ha dado para saber que estoy casi seguro va a venir en el examen. También algo que se pregunta mucho es sobre el título noveno, que es el título noveno habla sobre la corresponsabilidad social en el proceso educativo. O sea, dentro del título noveno nos dice qué nos toca a cada quien hacer. Dentro del capítulo 2 nos dice qué le toca hacer a la mamá o al papá o al tutor. Y luego vemos los derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela. ¿Quién me ayuda a leer los derechos? No se me Yo, montó. Muy bien, yo. maestra. Ok, va. Inscripción en las escuelas públicas. Participación activa con autoridades escolares. Colaboración para mejora educativa. Integración en asociaciones de padres. Opinión sobre la presentaciones en escuela, conocimiento del personal docente y evaluaciones escolares, revisión de planes de estudios y presupuestos escolares, seguimiento de situación académica y conducta, manifestación de inconformidades ante autoridades educativas, supervisar la vida escolar de sus hijos, expresar inconformidades a las autoridades educativas sobre irregularidades en la escuela y condiciones físicas. Gracias, maestra Arlet. Fíjense, primer error que se comete el día del examen, confundimos. Así como confundimos entre criterios, fines y objetivos, también confundimos entre derechos y obligaciones. Como son de los mismos, como son del papá, de la mamá, de quien ejerce la patria potestad o la tutela, pues los confundimos, pero no es lo mismo un derecho a una obligación. El derecho es eso que yo tengo, es de hecho de eso de lo que yo puedo echar mano para. Y una obligación es algo que estoy, pues, como su nombre lo dice, obligado a cumplir, lo tengo que hacer sí o sí. Entonces, lo que nos acaba de ayudar a leer la maestra Arlet es derechos de quienes ejercen la patria potestad. ¿Cuál es un derecho? Que se inscriban a una escuela pública. No le podemos negar el derecho a la inscripción. Yo no le puedo decir a esta mamá, usted no porque es bien conflictiva, ¿no? O usted no porque nunca trae a sus hijos a la escuela, entonces vaya y busque otra escuela. No, no, no. Negar el derecho a la inscripción es un problema, ¿no? Cierto, tenemos cobertura, tenemos escuela de mucha demanda, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya no caben en esa escuela? Pues ahí, vaya a la escuela de aquel lado, ¿no? En esa escuela hay cupo, en esa escuela le deben de atender, pero la inscripción a una escuela pública tiene que ser. Tanto es así que van desapareciendo nuestras escuelas, ¿verdad? O sea, si no inscribimos a nuestros alumnos, no hay manera de sostener a los profes. Se van acabando los trabajos de los maestros y no hay alumnos. Entonces, por eso es tan importante, incluso se hace un ejercicio de preinscripción en Baja California, se hace un ejercicio de preinscripción en Sonora también. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho a la inscripción. Participación activa con autoridades escolares. El papá tiene el derecho de participar con autoridades escolares. Me refiero a ser escuchado, a ser atendido por el director, por la directora, por el supervisor, por la supervisora, tiene el derecho de colaborar para la mejora educativa, o sea, no le puedes decir,
todos los papás menos el de Juanito porque ese no me cae bien. No, si es para mejorar, tiene el derecho de colaborar, puede colaborar. Integrar asociación de padres, todos tienen el derecho, por eso se hace por votación. No es como que no más los de los papás de sexto o nada más los papás de primero, no, todos tienen derecho a integrar una asociación de padres, todos pueden ser parte de la sociedad de padres. Opinar sobre las contraprestaciones en escuelas privadas. Contraprestaciones se refiere como a yo te estoy pagando para que les des clase a mi hijo y tú no le estás dando la clase. Ahí es una contraprestación en una escuela privada, pero solamente en las escuelas privadas. En las públicas no puedo yo decirle porque directamente no se está pagando por el servicio, es un servicio gratuito. Claro, puedo ahí bien abajo, ¿no? Como presentar mi queja, mi inconformidad, pero no una contraprestación. Una contraprestación es te estoy dando 5 pesos para que des la clase y no estás dando la clase. Conocimiento del personal docente y evaluaciones escolares. Tenemos el derecho de conocer quién va a ser el docente de nuestro grupo, de mi hijo, de mi hija. Tengo el derecho también de conocer las evaluaciones de mi hijo. El profe no me puede negar el derecho a conocer una evaluación de mi hijo, o sea, sí, tengo que conocerla. Revisar planes de estudio y presupuestos escolares, claro que sí, todo lo que tiene que ver con mejora educativa. Seguimiento de situación académica y de conducta, es mi derecho solicitarle al maestro que me diga cómo se portó mi hijo, cómo se portó mi hija, cómo va mi hijo, cómo va mi hija. A veces preguntamos, a mí me ha tocado como papá preguntar, va bien. Uy, yo digo, pues quiero un panorama más amplio, ¿no? Porque el que va bien no me dice si está entregando tareas, si no, si está portando bien, si está portando mal. Manifestación de inconformidades ante las autoridades educativas, tanto es que hay una línea a la educación, por ejemplo aquí en Sonora, donde rapidito hablan y dicen su inconformidad, ¿no? Supervisar la vida escolar de sus hijos, participar en las actividades escolares y expresar cualquier tipo de inconformidad que tengan. Nadie los puede limitar ni nadie los puede callar. Es un derecho que ustedes tienen, es un derecho que el padre de familia tiene, expresar su inconformidad, ¿no? Ojo, expresar la inconformidad, no que se haga su voluntad. Yo siempre se los aclaro a los directores. Tenemos la obligación de escuchar al padre de familia la inconformidad que tiene, mas no es una obligación darle por su lado o resolverle lo que él está diciendo, porque a veces lo que él está diciendo no está bien y tenemos que ser muy claros con eso. Ahora, ¿quién me ayuda con las obligaciones? Vamos a pasar al otro lado de la moneda, vamos a ver las obligaciones. Nadie. Yo, Gracias, profe Jesús. artículo 129. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela. Asegúrese de que los menores de 18 años reciban educación preescolar, primaria, secundaria, media superior e inicial. Involucrarse en la educación de menores de 18 años, revisando su progreso y conducta para garantizar su bienestar y desarrollo. Colaborar en las actividades de las instituciones educativas de sus hijas, hijos o pupilos. Ay, perdón. Ahí estoy. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos para que se apliquen los estudios correspondientes con el fin de determinar las posibles causas. Acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisión del programa. ¿Se cortó, profe? ¿O fui yo? Mm, a ver, creo que... ¿Sí me oyen? Sí, 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 muy bien. Ok, yo creo que el profe Jesús entonces fue el que tuvo ahí el problema. Eh, Iba aquí el profe, acudir los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionadas con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijos, hijas menores. Fomentar la participación de los menores en actividades físicas y deportivas para fortalecer la cohesión familiar y comunitaria.
Ok, entonces, dentro de los artículos, que es el 129, aquí ya estamos hablando no de un derecho, de una obligación. Es obligación del padre de familia que los menores de 18 años reciban la educación que les toca, la de preescolar, la de primaria, la de secundaria. Yo no puedo de buenas a primeras decirle a mi hijo que ya va a pasar a secundaria, que ya no va a recibir educación, ¿verdad? O decirle que ya hasta aquí va a dejar de estudiar. Es una obligación de que quien ejerce la patria potestad o la tutela, darle, asistan. Y no solo asegurar asistan, sino que el otro punto habla sobre la involucrarse, formar parte de los comités, de las estrategias, cuando el maestro nos pide que le echemos muchas ganas en casa para repasar, o sea, todo en ese sentido, estamos o tenemos la obligación, los que ejercemos la patria potestad, de involucrarnos en el proceso educativo y de conducta de nuestros alumnos. Es también una obligación colaborar con las actividades institucionales de nuestros hijos. Yo no puedo decir, es que esa actividad no me gusta o es que eso no lo debería de hacer la escuela. Claro, ¿verdad? Lo que esté dentro de lo normativo, de lo común, de lo cotidiano, pero yo no puedo decidir a qué actividades y a qué actividades no. Todo lo que sea una actividad institucional educativa, pues es mi obligación asistir. Tenemos que informar, el padre de familia tiene la obligación de informar al profe, por ejemplo, cuando existe algún cambio. Es que miré que Juanito llegó muy triste de la escuela, profe. Entonces tenemos que informar como papás toda la conducta, toda la actitud, o está teniendo una mala semana, todo está teniendo una casa, con su papá, mamá se están separando. Entonces es muy importante que mantengamos al tanto a nuestros profesores sobre los cambios de conducta o de actitud de nuestros alumnos, para que ellos, en la medida de sus posibilidades, pues apliquen los protocolos adecuados, ¿no? Los estudios correspondientes, los diagnósticos, si es que así se requiere, o las canalizaciones, ¿no? Porque no podemos aplicar, hacer un diagnóstico, un dictamen médico, pero si yo puedo canalizarlo, si yo le puedo decir que necesita una atención psicológica, si yo le puedo recomendar que vaya con un neuropediatra, por ejemplo, o sea, ya buscar por dónde va a ser el caminito, ¿no? Asistir a los llamados de las autoridades es la obligación, que esto pasó con el citatorio, como el ejemplo que les dije que cuando yo estuve en el Valle, el citatorio que giramos, porque es una obligación y citamos esta parte de la ley general del artículo, por eso es que pues el empaque no tuvo más que hacer más que sí dejarlos ir, y también participar en actividades físicas para la cohesión familiar y comunitaria. Entonces también es parte del derecho del padre de familia, de la obligación, perdón, es parte de la obligación del padre de familia participar en estas actividades físicas, todo lo que tenga que ver con convivencias. Ay, ya me spoileé. Bueno, vamos a hacer unos reactivos, ¿qué les parece? Este dice, por ley, una de las disposiciones que deben cumplir las autoridades educativas de todos los órdenes de gobierno y de los estados es favorecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, como la relevancia y la pertinencia del currículum, la disposición de la infraestructura y el equipamiento adecuados para el aprendizaje y las prácticas de enseñanza y la valoración docente, entre otras. La pregunta es, identifique la situación en la comunidad escolar que ejemplifique esta acción. Lo que acabo de leer es la acción y me dice cuál de las opciones es una situación de comunidad donde dé ejemplo de la acción. A, el colectivo docente se reúne para compartir las particularidades del contexto en el que se encuentra la institución y selecciona los contenidos pertinentes del programa sintético con el objetivo de elaborar el programa analítico del plantel. B, el personal con funciones de dirección decidió impartir pláticas a las familias para concientizarlas respecto a lo importante que es la asistencia puntual, por lo que se estableció dar 15 minutos de tolerancia a la hora de entrada. C, durante la clase una alumna se acercó al maestro y le pidió que volviera a explicar el tema porque desde su lugar no alcanzaba a ver el pizarrón, por lo que el maestro decidió cambiarla a uno de los lugares de enfrente para que no tuviera o para que no tenga ese problema. Entonces, estamos viendo arriba una acción y tenemos que encontrar cuál, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de la comunidad escolar que ejemplifica esa acción? La A.
Porque la B habla de un tema de asistencia que no tiene que ver con la acción. Aquí es muy importante analizar la acción. La acción nos está diciendo, y voy a empezar a rayar, aquí la dice favorecer para fortalecer la calidad educativa, pero ¿cómo vamos a hacer calidad educativa? Con la relevancia y la pertinencia del currículo. ¿Qué es relevancia y pertinencia? Literal es esto, ¿verdad? Seleccionar los contenidos pertinentes. Aquí está, miren, de hecho, la palabra pertinencia, pertenencia, perdón, pertinentes, que al final son palabras que buscan un mismo significado, ¿no? Y según las particularidades del contexto, pues yo elijo cuáles son los contenidos pertinentes a analizar. Muy bien. Déjenme borrar aquí. Una acción administrativa de las autoridades federales, entidades federativas y municipales, así como de demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, es garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niñas y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación, generando condiciones de accesibilidad a las instalaciones educativas, proporcionando los apoyos didácticos, materiales y técnicos y asegurándose de que cuenten con el personal docente capacitado. Pregunta, identifique la situación en la comunidad escolar que es ejemplo de esta acción que promueve el derecho a la educación. Un alumno ha sido violentado por otros compañeros. Debido a esto, se han implementado reglas para asegurar su bienestar físico y emocional dentro de las instalaciones. Además, se acercaron a él para explicarle que podía iniciar un proceso legal y debido a su discapacidad visual, le proporcionaron folletos en braille para que pueda consultar información si lo requiere. B, por las creencias prejuiciosas y estereotipadas de las alumnas y los alumnos, el personal docente se le ha dificultado incluir a sus actividades grupales a una niña con síndrome de Down. Por ello, solicita una asesoría profesional sobre técnicas o estrategias que le permitan generar conciencia y respeto a la condición de la alumna. O C, debido al ingreso de un niño con discapacidad motriz, la escuela a la que asiste recibe un apoyo económico que otorga un organismo federal para la mejora de las instalaciones y el acondicionamiento de la infraestructura. Además, le proporciona insumos que faciliten al alumnado su autonomía y aprendizaje. Acuérdense, leyendo el párrafo de arriba, ¿con cuál se quedan? No quiere decir que las otras estén mal, pero no tienen que ver con lo que nos está diciendo el cuadro de arriba. Muy bien, la C. Debido al ingreso del niño, porque ahí está garantizando el derecho a través de la o atendiendo la discapacidad, ¿verdad? Accesibilidad de las instalaciones, evitando discriminación y proporcionando apoyos didácticos, materiales y técnicos, ¿no? Dice que ahí llega un apoyo económico para que se atienda a ese niño. Identifica la situación escolar en la que se ejemplifica el siguiente criterio de la educación y fíjense, nos da el criterio. Inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, así como la generación de conciencia y la adquisición de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible. Este criterio es el que habla sobre la sostenibilidad, es sobre el ambiente, medio ambiente. A, en el salón de clases la maestra realizó una actividad. Primero pegó en el pizarrón una serie de imágenes de seres vivos y ambientes diferentes. Luego le pidió a las alumnas y alumnos que escriban en su libreta un cuento que hable sobre la naturaleza y su cuidado a partir de imágenes. Finalmente deben leerlo al resto del grupo. B, en una actividad de sexto grado, la maestra explicó cómo afecta el cambio climático al mundo y las consecuencias de dicha situación. Para enriquecer la perspectiva, organizó un debate sobre si el mayor impacto en el calentamiento global se debe a las acciones de las empresas químicas o aquellas que se realizan individualmente en la cotidianidad. C, las alumnas y los alumnos de un salón comentaron que últimamente hace mucho calor, por lo que la maestra encaminó la conversación hacia el papel que juega la contaminación en el aumento de las temperaturas. Posteriormente una campaña de recolección de basura y reforestación de la escuela. Así también informaron de la importancia de tales actividades a sus familias. CCC, veo por aquí. Muy bien, la C nos transporta, ¿verdad? A diferencia de la B, en la C vean como parte de una necesidad, de un interés.
los niños empiezan a decir que está haciendo mucho calor y de ahí el profe cacha y sabe que de ahí se puede partir, ¿verdad? Para hablar sobre el tema de la contaminación y que eso provoca que aumenten las temperaturas, que cada vez existan temporadas más extremistas en tiempos de clima, ¿verdad? Y luego hacen una campaña de recolección de basura. Fíjense, no nada más lo hacen teórico, no nada más queda en un debate, no nada más queda en una exposición, en unas imágenes, sino lo llevan a la práctica. Hacen que el niño rejonte basura y haga una recolección de basura para reforestar la escuela, ¿no? O sea, lo llevamos a lo que ahora hablamos, el trabajo por proyectos, ¿verdad? El niño lleva a cabo la acción. Eso también es muy importante al momento de contestar. Creo que es el último, identifique la situación que ejemplifica el criterio de la educación inclusiva. En una escuela, las alumnas y los alumnos votan sobre las actividades y los proyectos que llevarán a cabo. De esta manera se fomenta la participación activa y el respeto a la diversidad, así como el desarrollo integral de la comunidad. En un proyecto escolar, las alumnas y los alumnos de diversas culturas comparten sus tradiciones en una feria. De esta forma se promueve el respeto y la integración mediante el diálogo y la convivencia. José, una maestra adapta las lecciones con materiales visuales y actividades prácticas. Con esta acción se asegura que todas las alumnas y todos los alumnos, independientemente de sus habilidades, participen y aprendan juntos. Habla sobre educación inclusiva. La B sería nuestra respuesta correcta. Pero la inclusión habla sobre la adaptación, sobre el ajuste. Y ahí en la C está justo la palabra, ¿verdad? Adapta las lecciones con materiales visuales. O sea que para los que son visuales o aprenden a través de la vista, pues las lecciones se vuelven como más atractivas, ¿verdad? A través de esa práctica asegura que todos, otra vez, todas y todos, no dice que algunos alumnos, que algunas alumnas, todos. Eso también, todas y todos es otro criterio inclusivo, independientemente de sus habilidades, de los que sí puedan y de los que no. Identifique la situación escolar que hace referencia al cumplimiento del siguiente fin de la educación. Impulsar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración de modelos educativos con el propósito de obtener conocimientos de su historia y sus tradiciones, así como fomentar el aprecio por esas culturas. A. La maestra pidió a sus alumnas y alumnos realizar una investigación sobre la diversidad de culturas indígenas para que posteriormente expongan sus resultados. B. Un grupo organiza una feria de pueblos indígenas e invita a un representante de la comunidad cercana para que presente las costumbres y tradiciones de su comunidad. O C. El maestro al alumnado forman equipos y diseñan con materiales reciclables un traje típico de la cultura indígena que presentarán en clase. La B, ¿verdad? Ahí sí, estamos haciendo referencia. El fin habla sobre modelos educativos que hablan sobre las tradiciones y el fomento al aprecio de las culturas, para que se conozcan las costumbres y las tradiciones de la comunidad. Muy bien. Y eso sería todo en relación a nuestra presentación del día de hoy. Creo que todavía algunos siguen en espera de la revisión, otros más ya los revisaron. Ya tenemos nuestra, ya en su mayoría, mayoría ya los listos. A partir de la próxima semana vamos a comenzar, les voy a poner una encuesta para que me digan, yo les voy a poner como que los horarios, los días en donde yo voy a estar y en donde tengo condiciones de hacer entrega. Si se adaptan a uno de esos días y en ese horario y en esas localidades que van a ser pues por todo San Luis, adelante, ¿no? Nos coordinamos y entregamos. Si no, vamos a generar una visita ya más personalizada, ¿no? Si por algo ninguno de esos días, ninguno de esos localidades o lugares se les adecua, ya no se preocupen, les vamos a hacer llegar su material, ¿no? Pero primero tengo que empezar como que con el grosor, es decir, con ciertos puntos estratégicos y días y horarios estratégicos de entrega. Ya si no, buscaremos la manera de hacerles llegar, no se preocupen su material. Muchos también lo que hicieron el año pasado, que puede ser también una opción, fue que de repente alguno de, no sé, sobre todo pienso los de la zona valle, que me digan, profe, es que yo nada más vivo en el valle, pero resulta que mi amigo o mi amigo va a ir, va a recoger o alguien va a recoger, le puede dar mi material
sí le puedo dar su material, nada más ustedes me dicen como que yo soy fulanito y va a recoger mi material esta persona, ¿no? Y yo les entrego los dos cuadernillos, ¿no? Ya que son materiales pues personalizados, o sea, están hechos nada más para la cantidad de los que somos en el grupo, no hay más. Entonces, eh, estoy seguro que ya que vean el material van a poder repasar. Se los quiero entregar antes de que se vayan a Semana Santa porque ruego a Dios que sí se pongan a leer y que aprovechen sus vacaciones, los que tienen vacaciones, se pongan a subrayar, a estudiar sobre todos los temas que ya hemos visto, se van a encontrar mucha más información. Al final de nuestro material vienen algunos reactivos de práctica, pueden ensayar, pueden contestarlo, no vienen respuestas correctas porque luego somos somos bien tramposos, ay, ya se me está trabando la lengua a esta hora, somos bien tramposos y luego andamos viendo, ¿no? ¿Cuál era la respuesta? Y así. No, no, no. Los reactivos de práctica, quiero que ustedes los analicen, los desbaraten, los rayen, identifiquen por qué sí, por qué no, investiguen, argumenten por qué es la correcta, por qué no es la correcta. Eso funciona para estudiar. No funciona que yo les diga es la A, la B, la C, la D, no. Funciona que analicemos desde la perspectiva, desde la teoría. ¿No? Entonces, aquí en el material también vienen algunos reactivos de práctica que estoy seguro que les van a funcionar. Agregamos variados, pues algunos, más los que siempre vemos aquí en sesión de clase y más jornadas que vamos a hacer de práctica conforme se esté acercando. Entonces, ¿qué sigue dentro del proceso? Porque algunos me han estado preguntando, una vez que firmaron su carta de aceptación y que revisaron que su ficha de registro está correcta y que firmaron, ya no queda más, están totalmente inscritos en el proceso con los requerimientos que vienen ahí en la ficha, o sea, con las horas de curso. Con las horas de curso, con los puntajes que vienen ahí, ya quedaron asentados. ¿Qué sigue? Esperar la notificación en donde les digan en qué grupo van a hacer el curso. Esto es en el mes de abril. Entonces, por el momento, pues continuamos durante el proceso. El curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana y habilidades digitales, pues es un curso importante porque acuérdense que es un requisito, lo tenemos que hacer sí o sí para continuar en el proceso, pero ya toda la parte de subida de documentos, comprobaciones, firmas, demás, quedan concluidas una vez que ustedes aceptan las condiciones con las que se les registró en el proceso, ¿no? Algunos de ustedes me han estado planteando sus situaciones en lo individual. Si no están conformes, siempre mi recomendación es no firmen, no pasa nada. No es como que los van a dar de baja. Si no están de acuerdo, presenten la incidencia, argumenten, envíen los correos pertinentes y la autoridad tiene de dos, o nos va a decir, sí es cierto, la regué, te voy a registrar, en donde yo creo ganan ustedes porque les registran algo que no les habían registrado, o les pueden decir, no es cierto, yo estoy bien, no tenías ese curso, no te valía eso, por esto y por esto. Y nos dejan como estamos, no nos dan de baja, ¿eh? O sea, entonces creo que hay más ganar que perder el hacer el procedimiento. Pero lo que no se pueden hacer tampoco es que ustedes firmen y digan sí a todo y no estén conformes. O que firmen sin leer y luego me digan al mes, me quieran decir, profe, es que no me contaron la práctica o profe, es que no me contaron unos meses. Hijo, pues ahí decía, pues todo lo que te están contando, por eso no firmes nada de lo que no estés de acuerdo. Al final, el no firmar no te deja fuera. El no firmar nada más hace saber que estás inconforme. Incluso, si ustedes no firman, pasa el tiempo, ellos lo registran. Ellos tienen la autoridad de decir, este no firmó ni tampoco se quejó, queda registrado así como así, aunque no me haya firmado. La ley establece que ustedes tienen un tiempo de presentar incidencias. Entonces, si no presentan incidencias o no firman, no es que les den de baja, simplemente como que asentan de que así quedó y se cierra el proceso y queda registrado así, ¿no? Entonces, ya los casos individuales, pues los veo en los chats ya con cada uno de ustedes para no alargarnos más, pero les agradezco su tiempo del día de hoy, miércoles, y les dejo en el transcurso finales de esta semana, principios de la otra más tardar, los días y horarios de entrega de cuadernillos para que ustedes ahí voten en cuál de las sedes o lugares que voy a poner de entrega les favorece el día y el horario. Voy a poner día, horario y lugar. Ya si les favorece alguna, pues ahí votan. Y si no, les digo, vamos a hacer un espacio para entregar, no se preocupen. Nada más que ya el espacio tal vez va a ser como que en fin de semana o en alguna hay oportunidad que tengamos. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien?
Bueno, les comparto entonces nuestra sesión grabada, así como nuestra presentación y nuestro material general de consulta. Nos vemos la siguiente semana, que espero que ya sea de forma presencial, que me toque verlos a cada uno de ustedes, saludarles y poderles entregar su material. Si no soy yo, posiblemente mi esposa o nada más nosotros, porque nada más somos ella y yo. Pero algunos de nosotros nos va a tocar verlos y entregarles en sus manos su material para que aprovechen sus. Nos vemos, cuídense mucho, que tengan buena noche. Bye bye.